Su destreza interpretativa lo sitúan como uno de los grandes actores del momento y un fiel candidato a encabezar la lista de los nominados a los Oscar. No obstante, la trayectoria del aclamado actor que da vida al Joker en la recién estrenada película carga un particular drama a sus espaldas, marcado por una infancia muy complicada. La siguiente es la historia de Joaquín Phoenix. A lo largo de su carrera, el actor de 45 años nacido en Puerto Rico ha dado testimonio de su vida y de cómo su trabajo y talento sacó de la pobreza a los Boron, su apellido original. Cuando los 5 hermanos eran niños, sus padres fueron miembros del culto llamado los Hijos de Dios y se convirtieron en misioneros encargados de difundir las enseñanzas de este grupo religioso. Así, la familia se embarcó en una gira sudamericana. Mientras los padres predicaban, los niños mendigaban en las calles pues no tenían ningún tipo de ingresos. River, el mayor, confesó en alguna entrevista que vivieron en las afueras de Caracas en una choza sin inodoro e infestada de ratas. También declaró que la organización alentaba la prostitución infantil y que incluso él fue víctima de esas prácticas. Sus hermanos, afortunadamente, no pasaron por esa situación. Cuando los señores Boron se dieron cuenta de lo que sucedía al interior, la abandonaron y huyeron. Joaquín tenía apenas 4 años. Ser parte de esta secta tuvo un impacto negativo en la historia de él y de todos. Regresaron a Estados Unidos en 1978, escondidos en un barco carguero. Una vez establecidos en la ciudad de Los Ángeles, lo primero que hicieron fue cambiar su apellido a Phoenix, como el ave que resurge de las cenizas. Para ellos significaba un nuevo comienzo, una nueva vida. Los niños se dedicaron a cantar en las calles a cambio de dinero para comprar comida. Pasaron un largo tiempo viviendo en un auto, hasta que lograron alquilar una habitación que compartían los 7. Pero como nada es eterno, a ellos también les llegó su momento de suerte. Arlene, la madre, consiguió un trabajo como secretaria de un agente de castings en NBC y aprovechó para que sus hijos demostraran su talento en diferentes audiciones. El primero en ingresar al mundo de Hollywood fue River, y él introdujo paulatinamente a Joaquín en series de televisión. Aunque nunca fue considerado una estrella infantil, su primer protagónico en 1989 le permitió ser nominado al mejor actor juvenil. De a poco, la vida de los Phoenix fue cambiando, y a la par también llegaron los problemas de este nuevo mundo. River alcanzó la fama muy rápido, aunque siempre insistió que su hermano menor debía ser más grande que él. Los dos fueron inseparables. Se convirtió en una de las estrellas jóvenes más importantes y reconocidas del final de los 80s. Su filmografía abarca unas 24 producciones, de las cuales, en al menos la mitad, tuvo papeles estelares, y muchas fueron nominadas a importantes premios de la Academia. Hasta que en octubre de 1993, durante una fiesta en la discoteca de su amigo Johnny Depp, River, de 23 años, murió a causa de una sobredosis. Su deceso fue un auténtico shock para la industria. Joaquín y su familia quedaron devastados. A causa de la depresión que le provocó perder a su hermano, dejó de actuar y por algunos años nadie supo más de él. Pero hay otros aspectos que también han llamado la atención de esta estrella de Hollywood, como la marca en el labio superior, uno de sus rasgos más característicos. Mucho se ha especulado al respecto, como que es el resultado de una operación para corregir el labio leporino, que es herida de alguna pelea, y otras cosas más, cuando la verdad es que se trata de una pequeña malformación congénita, una señal de nacimiento que está ligada a su imagen y que le da un toque especial. Hasta que llegó el día que decidió regresar, y lo hizo por todo lo alto. Las propuestas, por supuesto, no faltaron. Participó en grandes proyectos, sin embargo, fue la película Gladiador la que le otorgó su primera nominación a un Oscar. Ganó un Grammy y un Globo de Oro. Nuevamente, hizo un receso para internarse en un centro de rehabilitación por consumo de alcohol. Luego, siguió trabajando y recibiendo más reconocimientos, aunque nunca ha tenido un Oscar en sus manos.
Y entonces apareció la propuesta de Joker, y hoy se encuentra en la cresta de la ola. En esta increíble interpretación, Joaquín Phoenix ha querido demostrar que su talento no tiene límites. Sin embargo, tendremos que esperar unos meses para saber si Joker por fin le ayuda a alcanzar la preciada estatuilla.